Emocionada de estar aquí con estas mujeres maravillosas, inspiradísima por Elena, y estoy segura de que voy a acabar literalmente como en fuego, ¿no? Cuando acabe toda esta sesión con tantas mujeres extraordinarias. Bueno, pues muchas gracias, muchas felicidades además, porque es su primer evento y están empezando con el pie derecho, así que bravo, muchas felicidades. A ver, a mí Marita me puso un trabajo muy interesante, que es hablar de las preguntas, ¿no? Del valor de las preguntas en el proceso de hacernos empresarias, emprendedoras. Y la verdad es que me encantó el reto porque me obligaste, querida Marita, a hacer un viaje interno para poder poner en palabras algo que me doy cuenta que he hecho a lo largo de toda mi vida y poder sistematizar, construir como un marco, un framework del valor de las preguntas en la vida, de las emprendedoras, de las empresarias, de las mujeres líderes. Yo empezaría por decir que somos las preguntas que nos hacemos, porque en la forma en la que respondemos estas preguntas es como construimos y tejemos nuestra propia vida. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo mucho tiempo creí que tenía que saber las respuestas de todo. Y me daba mucho miedo hacer preguntas. Yo me recuerdo de niña siempre levantando la mano. Mis compañeros del salón siempre, y hasta la fecha cuando nos reunimos en la generación, siempre se burlan de mi mano levantada. Y siempre levantaba la mano pues con mucha inseguridad, pero la parte necia y tesonera mía decía, pues ni modo, aunque me dé vergüenza y me vean mal, yo levanto la mano. Pero siempre he preguntado, siempre he tenido como esta inquietud y me doy cuenta que con los años, y esa es la cosa maravillosa de los años y de la sabiduría que te dan los años y de llevar los años puestos, me he dado cuenta que ha sido esta enorme capacidad de hacer preguntas lo que me ha permitido avanzar y crecer y atreverme. Y me doy cuenta que hoy las personas que no hacen preguntas, en lo particular, no solo me parecen aburridas, sino me dan lástima, porque quiere decir que se están perdiendo la posibilidad de crecer y de atreverse y de descubrir cosas, ¿no? Hay dos tipos de preguntas que nos hacen crecer y preguntas que nos mantienen en el lugar en el que estamos. Uno de mis profesores y mentores, y que seguramente muchos de ustedes conocen, que es Tony Robbins, siempre nos dice, nunca te preguntes por qué me pasa esto a mí, pregúntate para qué me está pasando. Y cuando empecé a entender el valor de este cambio, de esta manera de enfocar las preguntas, todo cobró sentido. No sé si a ustedes les pasa como empresarias, como emprendedoras, como líderes, que además este es un camino muy solitario, el de la transformación, el del crecimiento, etcétera. Estas preguntas siempre aparecen. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué no pude hacer mi negocio? ¿Por qué me dejó mi pareja? ¿Por qué? Como nos ponemos en esta posición de preguntas binarias. ¿Por qué me siento mal? ¿O por qué no sé? Pues no sé, porque eres una tonta, ¿no? Que lo que siempre nos decimos. En cambio, si empezamos a vivir todo, a ver, ¿para qué me sirvió esta experiencia? ¿Qué aprendí de esta relación? ¿Qué aprendí de esta caída? ¿Qué aprendí de este fracaso? Las preguntas cobran un sentido y en lugar de desempoderarnos, nos empoderan. Y yo entonces lo que querría hacerles es una invitación a varias cosas. Una, que jamás se dejen de preguntar. El día que dejemos de preguntarnos, supongo que es porque vamos a estar en un ataúd y o nos van a incinerar o nos van a echar tierra encima. Pero creo que mientras estemos vivas, tenemos el compromiso con nosotras mismas y la obligación de preguntarnos todos los días todo. ¿Y cómo podemos enriquecer estas preguntas? Pues tenemos que hacer primero tenemos que vivir, ¿no? Tenemos que aprender a desaprender y a reaprender. Tenemos que leer muchísimo. El camino del liderazgo, el camino del emprendimiento, el de ser empresaria,
Es un gran viaje y en esto coincido 100% con lo que decía Elena. Estamos en un viaje. Y lo que yo añadiría es, este viaje del emprendimiento, de ser una visionaria, lo tenemos que hacer con una maleta, con cosas necesarias, no con cosas que nos sobren, ¿no? Porque luego vamos con una carga gigantesca de cosas inútiles en esa maleta. En esta maleta, las invito a que es una maleta muy pequeña, muy ligera, donde llevemos nuestra capacidad para hacer preguntas, en donde llevemos a esta, yo le llamo la hacker interna, ¿no? Algunas de ustedes por acá ya han tomado mi curso de hackear tu agenda, que no es otra cosa que aprender a hackear, a hacer esta hora de tu tiempo. Luego decimos, ¿por qué estoy viviendo la vida que no me cansa? ¿Por qué me siento insatisfecha? ¿Por qué me siento frustrada? Pero nunca nos metemos a investigar, a hurgar, a hackear cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestra energía. ¿A qué le dedicamos tiempo? Si decimos que queremos ser empresarias o queremos ser emprendedoras, pero le dedicamos el 80% de nuestro tiempo a ver vidas ajenas en Facebook, o a juntarnos con personas que lo único que hacen es quejarse de todo, que no están motivadas, que están esperando que llegue alguien a resolverles la vida, pues yo no tengo que ser maga para decirte en dónde se está cristalizando la frustración de tu vida. ¿Qué estás haciendo? ¿A qué le estás diciendo que sí? ¿A qué le estás diciendo que no? Cuando le dices que no a las cosas que te hacen crecer, le estás diciendo que sí a las cosas que te atoran, que te detienen. Y cuando inviertes esta relación, te das cuenta que a lo que le tienes que decir que sí en la vida es a lo que te hace crecer, a lo que potencia tu energía, a lo que te hace enamorarte de las cosas que respiras, transmites y vives todos los días, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta todo lo que hay detrás de una pregunta? No es nada más hacer preguntas por hacer preguntas, es enriquecernos como personas para hacernos preguntas poderosas que nos permitan transformarnos y que nos permitan transformar nuestros negocios, nuestra manera de construir nuestro liderazgo, que nos permitan transformar y tocar lo que hacemos y la forma en la que impactamos el mundo, las personas, a los seres que nos rodean. ¿Qué más implica hacernos preguntas? Implica dejar de esperar que las respuestas las tenga alguien más. Nadie conoce nuestra vida mejor que nosotras mismas. Por supuesto que necesitamos conectarnos con personas que nos enriquecen. Dicen que somos el promedio de las 5 o 6 personas con las que convivimos de manera cotidiana. Y yo le preguntaría a cada una de las personas que nos está escuchando hoy, siéntense 2 segundos y vean de qué personas se están rodeando. Las personas con las que conviven todos los días, con las que hablan, con las que intercambian energía, ideas, son personas que las impulsan o que las detienen. Son personas que las minimizan o las alientan. Son personas con las que ustedes se sienten bien o se sienten mal. Son personas que les roban energía o que les aportan. ¿Qué tipo de personas? Somos estas personas. Y ahí es donde empieza toda esta idea de transformar nuestro tiempo, hacernos dueñas de nuestro tiempo, de nuestra agenda, de nuestros días, de lo que decidimos hacer y en función de a qué decido dedicarle mi tiempo, a qué personas decido o con qué personas decido convivir, cómo decido invertir cada minuto, mis pensamientos, lo que quiero. En función de eso voy a poder hacer otras preguntas. Si siempre estoy con las mismas personas, si me rodeo de personas que no tienen ningún desafío por crecer o que se sienten intimidadas por mi energía, por mi capacidad de preguntar, por mi empuje, pues son personas que no me van a alentar a nada y me voy a seguir haciendo las mismas preguntas toda la vida. Y como les decía al principio, somos las preguntas que nos hacemos y nuestra vida se teje en la resolución de estas preguntas. Si estás con personas que no te desafían, con las que tú te sientes mucho mejor, si estás con personas que no te retan, tus preguntas no te van a alentar, te vas a mantener en el mismo lugar. Y de verdad que lo último que yo le deseo a cualquier persona que esté escuchando esto es que en 1 año o en 2 esté en el mismo lugar.
que no tenga preguntas nuevas, que no tenga inquietudes nuevas, que tenga el mismo estilo de liderazgo, que su negocio no crezca. O sea, sería terrible. Cierren los ojos 2 segundos e imaginen que han pasado 2 años de su vida, o 3, que estamos en el 2024 o en el 2025 y no tienen preguntas nuevas. Quiere decir que no vivieron, que no cambiaron, que están en el mismo lugar. Y lo peor de todo es que su cuerpo no va a ser el mismo, porque sus células ya van a haber cambiado, las células de su cuerpo van a ser otras, las neuronas de su cerebro van a haber cambiado, todas las células de su cuerpo, y su mente y su corazón van a estar en el mismo lugar. Es lo último que yo le deseo a cualquier persona. Por eso es que les quiero invitar hoy a que se reten a hacerse preguntas que las desafíen todos los días. Y no tienen que tener las respuestas, insisto, no se trata de contestar y de buscar respuestas a todo. Cuando uno se dedica, no sé si les ha pasado o han estado con personas que te están escuchando y en sus ojos puedes leer que no te están escuchando, están pensando qué responderte. Si aprendemos a escuchar el silencio y aprendemos a escuchar las palabras del mundo que nos rodea, podemos empezar a entender qué está pasando y en función de eso asimilar, crecer y hacernos preguntas. Y las respuestas, insisto, las vamos a encontrar en el camino de vivir, equivocarnos, atrevernos. No se puede ser visionaria, no se puede ser líder, no se puede ser empresaria, no se puede ser emprendedora pensando que tienes todas las respuestas y que vas a recorrer un camino perfecto. La perfección no existe, no sabemos de antemano qué nos depara la vuelta del camino. Tenemos que aprender que hay a la vuelta del camino dando los pasos que nos lleven y no hay caminos certeros. ¿Va a ser fácil? No. Y aquí les mentiría, les diría, todo va a ser fácil, ¿no? O sea, mi vida dista todo de ser fácil. He tenido momentos muy buenos, he tenido momentos de profunda oscuridad, he llorado, me he deprimido, he pataleado y me he hecho preguntas en todo el camino. Y claro que me he preguntado, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y esa pregunta nunca me ha sacado del hoyo. Las preguntas que me han sacado del hoyo es, ¿para qué me está pasando esto a mí? ¿Qué tengo que aprender? ¿Me equivoqué o no me equivoqué? Y hay cosas que no dependen de uno, que nos suceden y la vida nos las pone para que aprendamos a crecer, a saber de qué estamos hechas. Cuando te sientes vulnerable, es cuando te das cuenta de la fortaleza que tienes, ¿no? Porque en la vulnerabilidad está el reconocer que también eres fuerte. Te sabes vulnerable porque te has sabido fuerte. No puedes saber lo que es la fortaleza sin saber qué es la vulnerabilidad y viceversa. Es en estas preguntas que a veces quisiéramos enconcharnos y que alguien viniera a sacarnos y resolvernos, en donde encontramos la posibilidad de esta transformación. Entonces, yo les diría, háganse preguntas incansable e incesantemente. No dejen jamás de preguntarse. El crecimiento está en la pregunta y en el proceso de responderla, no en pensar que se tiene antes la respuesta. Y nos damos cuenta de qué estamos hechas en función de la capacidad de hacernos preguntas poderosas, preguntas que nos desafíen, preguntas que nos incomoden, inclusive preguntas que nos duelan, porque pues eso también forma parte de este crecimiento. No puedes ser líder, empresaria y emprendedora pensando que vas a pasar asépticamente sin rasparte las rodillas, sin darte un frentazo y teniendo todas las respuestas. Entonces, bueno, pues yo les diría esto, háganse dueñas de su tiempo, de sus preguntas, de su agenda, y la única forma de hacernos dueñas de nuestra vida es haciendo las preguntas que nos desafíen en el camino de buscar estas respuestas. Y bueno, pues yo lo dejaría aquí. Muchísimas gracias.